lloré porque te amé. El tiempo fue pasando y yo te fui olvidando, pero vi que ya no era quien creía ser. Tenía miedo de volver a caer y me construí un muro a mi alrededor, brillante y multicolor, y escondí mi corazón. Estoy harta de dar todo lo que tengo y hasta te puedo hablar. Con todo lo que siento pienso cambiar mi forma de amar. Cada vez que me hieres levanto paredes, perdiendo partes de mí, pues si me voy a extinguir tal cual lo hace el corazón. Me quitaste parte de quien era y ahora sé que ya jamás la recuperaré. Y ahora veo que sigues con tus juegos por ahí, buscando víctimas para hacer sufrir. Creo que intentarás volver a dormir y me construí un mundo a mi alrededor, brillante y multicolor, que escondí mi corazón. Voy a dar todo lo que tengo, que hasta te puedo amar. Con todo lo que siento pienso cambiar mi forma de amar. Cada vez que me hieres levanto paredes, perdiendo partes de mí, que si me voy a extinguir de amor tu recordar. Pero ahora tengo suerte y a vencedor es lo que buscaba quedado atrás. Porque ando por la calle orgullosa y segura, estoy sola, estoy bien igual. Que mi corazón es mío y lo llevo entero, y nadie tiene derecho de hacerme llorar. Dame dar todo lo que tengo, que hasta te puedo dar. Con todo lo que tengo pienso cambiar mi forma de amar. Levanto paredes, perdiendo partes de mí, que si me voy a extinguir lo hace el corazón. Que si me voy a extinguir tal cual lo hace el corazón. Muchas gracias por venir. Permitidme un segundo que se me ha olvidado quitarme los brackets y si no, no hay nadie que me vaya a atender en toda la noche, ¿vale? Ahora bien. Bueno, olvidando lo que acaba de pasar, muchas gracias por venir, de verdad.
Es un honor ver toda esta sala llena. Por quien no me conoce, yo soy Ariadne Coral, tengo 24 años, soy Genis y estoy soltera. Y este es Gabriel, el pianista, y Mark, el batería. Un fuerte aplauso para Gabriel. Perdón. Gabriel también es el compositor de esta canción. Un fuerte aplauso, ¿no? ¿Quieres agua? A ver, Gabriel, ¿qué te pasa con la tos? ¿No crees que vas muy arreglada? Oye, Gabriel, ¿qué insinúas? Nada. Pues no voy muy arreglada ya que hoy es mi estrena como drag queen. Pero si estuviéramos, no sé, en el liceo, joder, vale. Pero aquí, no sé, yo me había puesto más cómoda. ¿Cómoda, Gabriel? ¿Tú crees que para ponerme cómoda me pondría tacones, me pondría fajas que me comprimirían el cuerpo, medias, y después me pegaría el pene en la espalda y me enterraría bajo kilos y kilos de maquillaje? ¿Tú crees que esto es ir cómoda? Pues, ¿tú qué crees, Mark? Pues sí. ¿De veras? ¿Queréis que vaya cómoda? Pues muy bien, no me voy a poner cómoda. Barbie, ayúdame, venga, No, quiere que vaya cómoda, pues voy a ir cómoda. Tranquilos que no vais a ver nada. Llevo tantas capas que parezco una cebolla, ¿vale? Sí. Si me tiro un puesto, lo vuelvo mañana. ¿Sí? Bueno, ¿qué os parece la visión? Fabulosa visión, sentimiento divino. ¿De qué sí que es esto? Aladín, muy bien. Estoy haciendo tiempo, ¿vale? Porque esto no me lo voy a planear. ¡Qué bien salido! Girl, vaya que te quedas. ¿Queréis que vaya cómoda? ¡Cómoda! No digáis, ¿Cómo os ponéis vosotros el pijama? Si os encima se da la con glamour, ¿sabes? Claro que voy con tacones. No tengo todo calzado. ¿Qué? ¿Dejamos este abierto? ¡Qué calor, sí, abierto! Pues ya está. ¡Muy bien! Mira que llegas a ser dramática. Pues claro que soy dramática, soy drag queen, Gabriel. Pero bueno. No sé, ¿tú qué crees? Mark, ¿tú qué crees? Pues sí. Mark, cuidadito, que tienes muy poco espacio, que te tiro de arriba abajo, ¿eh? A ver, venga, sigamos, que es que si no... Hemos hecho la segunda canción, ¿sabes? O sea... Pero, ¿vas en serio? ¿De qué? ¿Vas a actuar así? Pues claro, Gabriel. Es que tienes razón, la comodidad es lo primero. El próximo día, en vez de usar tacones, me pongo crocs y a tomar por culo. Pues son cómodos. ¿Tú qué crees, Mark? Sí. ¡Mira mierda! Antes prefiero lamer el suelo del baño de los hombres. Que por cierto, por eso estamos aquí. Para hablar de hombres. Y la mierda que es intentar tener una relación con ellos.
De hecho, la primera canción, no sé si lo habréis intuido, la compuse poco después de que me dejara mi primer novio. La rencorosa. Nuestra ruptura fue algo peculiar. Bueno, yo a mi novio lo definiría como falso, egoísta, Judas y mentiroso. Bueno, seguramente habrá quien pensará, mira la dramática esta, ¿eh? ¡Qué exagerada! Pues como estoy contando mi versión de la historia, ¿os aguantáis? Vale, no me pongas esa cara, ¿vale? No, sí, tú. Vale, si hay alguien en la sala que tenga algo que objetar o quiere añadir alguna cosa, que hable ahora o que para siempre. No, mamá, nosotros nos vamos en flash, ¿vale? Que si una vez en una función estábamos a oscuras y me sacó el flash y se me vio entera. Mi madre, primera fila. Un aplauso para ella. Sigue hablando de Jordi, sí, vamos suerte, digo nombres. Nuestra ruptura fue algo peculiar, porque vivía en Manresa y no salió de los huevos bajar a hablar en persona, entonces fue por WhatsApp. ¿No? Y entonces me dijo, hasta aquí llegó la cosa, no tengo nada más que decirte, fin. Me dejó con la palabra en la boca. Y en muy cerca se quedó mi libro favorito, que aún estoy esperando. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues porque quiero. Pero bueno, solo quería comentar que es muy liberador escribir una canción original, ¿sabes? Me pasé mucho tiempo buscando la letra que expresara esta frustración, este dolor, esta rancumia, ¿sabes? Pero sobre todo, quería que expresara este sentimiento sobre a mí misma de no te vas a dejar pisar ni por nada ni por nadie nunca más. Y aquí es donde entró Gabriel. Una vez tuve la letra, Gabriel necesitaba que alguien me pusiera la música. Y aquí es donde entró Gabriel. Entonces... Pero esto... Este compone canciones sobre sus ex. No solo lo hago yo. Lo hace mucha gente. Y gente famosa. ¿Quién? Taylor Swift. Taylor Swift pone verdes a todos sus ex. Ariana Grande, que ahora no se está contando su vida a través de canciones, ¿eh? O una de las grandes, Adele. ¡Oh, Adele! ¡Oh, qué voz, qué cantante, qué diva! Pues sí, con los sabores bien puestos, ¿eh? Sí. ¿Habéis escuchado alguna vez la canción de Someone Like You? Sí. ¿Alguien como tú? Lo digo por si hay alguien que no habla inglés, ¿no? Pues... Vosotros diréis, qué canción más bonita, qué romántica, qué corazón, qué tiene, qué sentimiento, ¿no? Es que yo lloro cada vez que la oigo. Pues yo no, yo encuentro que no es una canción de amor. Para mí, Adele en esta canción se unta el dedo en sal, lo mete en la llaga, lo retuerce y lo hace daño, pero regodeándose. Ahora voy a cantar Someone Like You. Me he tomado la libertad de traducirla en español para que podáis entender la letra y para poder reforzar un poco más este sentimiento que tengo yo. ¿Vale? Espero que la disfrutéis. Someone Like You. Dicen que ya te cambió, te hizo madurar y te casarás. Dicen que eres muy feliz y que ya te da lo que yo no te di. ¿Por qué tan callado? No eres de los que se dejan cosas por decir. Detesto venir y aparecer de la nada, pero no podía aceptar estar tan alejada. Al verme entenderás que aquello que sentimos una vez no lo he olvidado. Sabes que da igual, ya encontraré
En un verano nos atamos al ver lo que podía ser. Detesto venir y aparecer de la nada, pero no podía aceptar estar tan alejada. Al verme entenderás que aquello que sentimos una vez no lo he olvidado. Sabes que da igual, ya encontraré a capullos como tú, micropenes. No te olvides, oh no, me dijiste una vez que el amor es un don, pero suerte un montón. No hay comparación ni preocupación, arrepentirte y errar de lo que pueda pasar. Quien pudo pensar que esto podría amargar. Sabes que da igual y encontraré a capullos como tú, o mejores. No te olvides, oh no, me dijiste una vez, el amor es un don, pero escuece un montón. Sabes que da igual y ya encontraré a capullos como tú por el Grindr. No te olvides, cabrón, me dijiste una vez, el amor es un don, pero escuece un montón. Vengo a echarle sal en un corte al corazón. Son polvos de talco, que no se asuste la audiencia. Que es para matizarse, que si no el maquillaje se va a tomar por culo en 2 minutos. No, esto no está ensayado. Bien. Qué canción más bonita, ¿eh? Qué canción más bonita. ¿A que sí? ¿A que ahora ya la veis distinta? Bien, yo creo que hay que estar muy atento a los mensajes que dan las canciones de amor en la radio. A ver, todos sabemos que hay distintos tipos de amor, ¿no? El amor a tu familia, a tus amigos, a tu perro o a tu gato, a tu móvil. Este te das cuenta cuando se cae en el suelo y se rompe la pantalla. Pero el amor del que quiero hablar yo hoy es el amor de Cacharel. El amor romántico. No me pagan, ojalá me pagaran para hacer esto. Para decir esto, quiero decir. El amor romántico. Espera. Ahora. Porque no sé si os dais cuenta o lo sabéis, pero los mensajes que llevan las canciones inconscientemente se nos quedan grabados en el cerebro. Entonces, los adquirimos, como una esponja. Nos los quedamos. Sin nosotros haber decidido que nos lo queremos quedar. La siguiente canción que voy a destacar, subrayar, criticar, dejar hecha una mierda, tiene sus décadas ya, se considera una de las canciones top de amor. Está escrita por el grupo Police, ¿vale? Bajo a la escena, bajo al público. Está escrita por el grupo Police y se llama Every Breath You Take. Cada bocanada de aire que das. ¿Sí? Oigo murmullos. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa por ahí? Gracias, ya tengo un fan más.
cada bocanada de aire que das. ¿Vale? Entonces, ya os he dicho, canción top de amor. Solo os voy a pedir que hacéis un pequeño ejercicio de imaginación. Tenéis que imaginaros que estáis solas en un callejón. Solas o solos, ¿eh? En un callejón oscuro. Son las tantas de la madrugada. Estás andando, volviendo a tu casa toda tranquila, y oyes pasos detrás de ti, y te paras. Y se paran. Entonces tú, decidida, retomas tu rumbo, andando deprisa sin querer dar la alarma, porque te da miedo de que algo pase, cuando de repente oyes detrás de tu nuca: hola, guapa. Siempre al respirar, siempre al andar, siempre al mover, siempre al marchar, yo te observaré cada día sin más. Lo que tú dirás, lo que jugarás, lo que soñarás, yo lo observaré. Que todo ves, me perteneces, mi corazón sufrirá con cada paso que das. Oh, siempre al mover, siempre al romper, siempre al fingir, siempre al exigir, yo te observaré. Te fuiste sin más, me perdí sin ti, sigo soñando de noche en tu vida, justo alrededor, pero no estás tú. Fuera de ti, sin el tacto de tu piel, sigo llorando, lloro, lloro, no ves, te perteneces, el corazón sufrirá con cada paso que das. Siempre al mover, siempre al romper, siempre al exigir, siempre al fingir, yo te observaré. Siempre al respirar, siempre al andar, yo te observaré. 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 A mí me pasa eso y me tienen que dar con un desfibrilador para sacarme eso, porque me quedo muerta. Oye, Gabriel, ¿sabes qué? Que estoy estar cómoda, es muy guay, todo lo que tú quieras, pero estoy sudando como una cerda. Y yo quiero lucir tetas, quiero lucir curvas y con esto como máximo tobillos. Así que si me permites me voy a cambiar, ¿vale? Mariona es mi profe de costura, ¿vale? Ahora voy a lucir un modelito que me he cosido yo misma desde Navidad. Ha sido la pesadilla de mi profesora y mía. Bueno, y de todas las alrededor, porque la verdad es que ha dado por culo el vestido. Ahora es muy bonito, ¿eh? Mariona, pots pujar, sisplau? No facis la tímida, que això ja ho havíem parlat. La tía se creía que no me iba a sacar, ¿sabes? Mariona, digues hola.
Pero podéis dejar el silencio, ¿eh? Mi voz llena el espacio. ¿Cómo está ahora? ¿Os sentís llenos? ¿Os sentís plenos? Me está haciendo el pajarito de Blancanieves. Estoy viviendo mi fantasía de ser vestida en público. Me falta una escalinata para bajar en plan... Llévame al baile. Vale, me lo quedaba después, pero vale. Sí, gracias, gracias. Espera, que ahora me tengo que poner los tacones. Con dignidad. Pendientes. Ya, me dio una pausa. Un fuerte aplaudimiento. Bueno, chicos, ¿qué os parece este vestido? ¿Verdad que sí? Y como ya he dicho, me lo he hecho yo, lo terminé ayer. ¡Justita, justita! Bien, ahora voy a añadir una cosa que no estaba en el guión. Es un elemento. Es esta chaqueta de aquí. Para la sección que vamos a entrar ahora, yo voy a ser un hombre. Lo sé, cuesta de creer. Cuesta de creer, pero la imaginación es gratis, así que tírate de ella, ¿vale? Entonces, yo me la voy a poner y cuando cante, canto hablando como un hombre. ¿Sí? Mi mensaje es de un hombre, no de una mujer. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque entonces mi espectáculo se va a garete. Nacen 6 sobre vestuario, es difícil. Ahora, ya está. Bien. Pues... sí. No. Sí. Sí. Ahora que ya estoy tematizada, podemos seguir rajando de mi sex. ¿Vale? Creo que he tenido como 6 sex en total, han aumentado desde que escribí el guión, pero no los cuento, ¿vale? He tenido 6 sex, de los cuales creo que 4 de ellos solo me querían por el sexo. Y entonces ahí va mi queja. Si a mí me venden la moto de que me estás diciendo que nos estamos conociendo en exclusividad y que quieren ir a algo serio, ¿por qué cuando exijo un poquito de compromiso, en vez de hacer chas, aparezco a tu lado, es puf, me voy a por tabaco y no vuelvo nunca más? En serio, es que yo creo que esto es una cosa que ha pasado por las apps estas de conocerse social, ¿no? Grindr, Guapo, Badoo, Tinder, Guapa, ¿no? Pensaba que alguien iba a decir tú más, pero ahí ha dolido. Gracias. Esto es tarde, pero gracias. Entonces, ¿vosotros creéis que es lógico decir, mi planta, la cual he estado regando durante meses y meses, no ha salido como yo quería? Vamos a arrancarla de raíz y a tirarla a la basura. Y a lo mejor, quién sabe, la siguiente planta va a crecer como yo quiero. Y si no la siguiente, pues la siguiente será. Pues no. No, tú o lo tomas o lo dejas, lo quieres tal cual como es. Por su cara, por su cuerpo, por su cleptomanía, tal cual, o lo tomas o lo dejas. ¿Sí? Bien. Pero es que nos creemos que eso va a pasar. Porque nos han enseñado ahora que ligar es como ir de compras, ¿no? Y el catálogo son los tíos, ¿no? Y dices, ¿hoy qué compro? ¿Grano de arroz o macarrones? Pues, ¿hoy qué cojo? ¿Activo o pasivo? Cariño, no. Entonces, es que, claro, ¿quién va a querer contentarse con una planta que esté medio muerta, torcida y mustia? Cuando, quién sabe, la siguiente puede ser erguida, tersa, rígida, cachas. Ay, perdón, es que son los sudores que me suben. No, pero es que ahí llega la decisión más difícil de toda persona, creo yo. Vale, a ver.
seguir jugando al juego del amor y quedarte con una pequeña cantidad... No, perdón. Dejar el juego del amor y quedarte con una pequeña cantidad de dinero o arriesgarte a perderlo todo y seguir jugando. Pero damas y caballeros, es que hay una tercera opción. Hay otro factor que la gente no tiene en cuenta. Marc, dame un redoble. Alargar el momento de la decisión. ¡Ja! Mira lo que hace mi mano derecha mientras mi mano izquierda hace otra cosa. ¡Hola! ¡A tomar por culo! ¿Y así va el mundo? Sí, así va el mundo. La siguiente canción que vamos a hablar, básicamente viene a decir esto. Me gustas mucho, pero después del kiki, me voy a por tabaco. Es una canción del 94, del año que nací. Todo lo habéis captado, lo habéis bailado y os encanta, pero escuchad. No quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Déjate arrastrar, esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar.
Pues no lo sé, la verdad. ¿Mejor? No me veo. Dijera que soy el tuto que está, ¿sabes? No hay manera. Qué ganas de quitar bien la chaqueta. ¿Qué es? Dime. Una pasta, sí. ¿Has visto, Rosa, que me he olvidado de taparme las entradas de mamá? Bake Off, el año que viene salgo, seguro. ¡Guapa! ¡Gracias! Bueno, ahora sí, seguimos con el espectáculo, ¿eh? Todos estos son añadidos, es decir, en vez de 1 hora y cuarto va a durar 1 hora y media. Lo siento. No vais a coger el tren. Hay busquitos. Maca Maca, ¿eh? La canción. Debe tener una cola de estanco, de verdad, yo no sé lo que ha dado a la gente por fumar. Bien, pero es que hay gente para todo. Hay tíos que te prometen las estrellas y lo que realmente te dejan es estrella contra el suelo. No, es que hay unos tipos que son muy peligrosos en particular, que son estos que te dicen: yo es que estoy cansado de ir buscando y quiero encontrar a alguien a quien amar y que me hable. Y tú dices: oh. Eres encantador. Eres encantador. Pero estos son los más peligrosos. Los más peligrosos. Porque te dicen: sí, pero estoy buscando a la chica perfecta. Estoy esperando que aparezca. Si no, no me voy a comprometer. Tú dices: vale. Este tío tiene las cosas claras. Este tío sabe por dónde va. ¿Eh? Tú estás escuchando la conversación. Ajá. Por dentro estás: ¡Sí! ¡Compromiso! Pues no. Porque este chico, mientras os vais viendo cita tras cita, este chico sigue buscando a la chica perfecta. Y aún no sabe si es la que tiene la cita a las 10, a las 11, a las 12 y cuarto o a la 1:30. Mano derecha, mano izquierda. ¡Dichosa mano izquierda! Bueno, ahora, no me digáis que si un chico nos dice esto, no se os caen las bragas. Bueno, creo. Dale, creo. Momento. ¿Qué pasa con esto? Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué pasa con esto que se está buscando más que yo? Los que han compartido varias horas de vídeo conmigo saben que me pesco bastante. No es por nada, pero en la ESO me llamaba Pomo de Butano, no sé por qué. ¡Ahora suena! ¿Qué es, Raúl? ¿Sabes? No puede amarrar. Pues entrar de la parte una, ya está. Así disimula si me tiro un cuesco, de verdad. Cansado
aunque así yo ya estoy bien. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que voy dándome cuenta que un fuego en tus labios puede calentar mis manos. Si no encuentro la salida, si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Mientras me iré tirando a todas las demás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Sabes bien que me tienes al lado, y si el mundo se cae a pedazos, volaremos arriba despacio, y del mar un cometa fui yo, y que siempre me quedo a tu lado. Cruzaré 7 mares nadando, que la luna nos sigue bailando hasta que salga el sol. Si te esperé toda una vida, si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Mientras me iré tirando a todas las demás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida, aunque así yo ya estoy bien. ¿Cuántas habéis mojado las bragas? Repito, ¿cuántas habéis mojado las bragas? Barbie, gracias. No, a ver. Dani Fernández, ¿qué coño significan estas letras sin sentido? Normalmente una canción necesita un paisaje, ¿no? Crear una imagen, transmitir algo, pero es que lo tuyo es un rompecabezas, chico, que no hay por dónde cogerlo. Bueno, hablando de la siguiente canción. Después hay el tercer tipo de hombre, ya, y el último que hago con esta chaqueta del demonio, que el sudor me está matando, que son esos ex que han vivido una relación completamente distinta a la tuya. ¿Sabéis de lo que hablo? Son esos tíos que te cogen y te cuentan una historia totalmente distinta. Y a ti te dan ganas de decirle, pero a ver, chalao, a ti, ¿tú de dónde te has sacado todo eso? Ni una tarde entera de Sálvame le da para explicarlo. Entonces, pero ojo, que los capollines después cuando te encuentran intentan reconquistarte. ¿Cómo? Me estáis preguntando. Pues muy fácil. Una de cal y una de arena. Un piropo para ganarte tu confianza y sentir que sigues siendo atractiva, y una palabra para desmejorarte y hacerte sentirte menos valorada. Ejemplo. ¡Anda, Ariadne! ¡Qué guapa estás! ¡Y qué muslos! ¡Vas a romper las medias! ¿Qué, lo reconocéis o no? Sí. Por ahí dicen que sí. Claro, la desgraciada. Entonces, en la desgraciada sabéis que es una paria. ¡Ya os he dicho! ¡Digo nombres! Eres guapo, estoy un salto. Entonces, es irreal, encontrarse a hombres así, pero es que hay hasta canciones donde el hombre se pone en plan: ¿qué vienes a buscar? Yo estaba bien solo sin ti. ¡Vuelve de donde has salido! Aunque la verdad es que si volvieras a ser mi novia tendría suerte, porque fui una mierda de novio que traté de puta pena. Y es que... esto se me ha olvidado hacerlo antes.
Hoy me pregunto qué será de ti. Anda, Jaime, ¿cuánto tiempo sin verte? Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero si estoy delante tuyo. Pero olvidar lo nuestro es bastante. Es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui un dictador al no dejarte ir. Debió haber sido mi primer decreto. Fuiste un capullo. 4 años sin mirarte. 3 postales de un bolero. 3 meses y me olvidaste. Ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. Perdona, ¿debería? Andan diciendo por la calle que solo eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falta cada día de por medio. Perdona, ¿me acabas de llamar fresca? ¿Cómo te atreves a volver? A darme vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien. ¿Quién eres tú para exigir derechos? Pero si no quiero nada de ti, ¿cómo te atreves a volver? Y a mis delitos convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Tío, estás fatal. Porque te fuiste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. ¿Que yo mentí? ¿Que yo mentí? ¿Y tú qué? ¿Que tengo más cuernos que un ciervo de Papá Noel? 4 vidas te juraste. 3 te quiero y 1 te odio. Te quiero ver muerto. Los 3 y me olvidaste. Ni siquiera que pensaste un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falta cada día de por medio. ¿A qué te escupo, capullo? ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. ¿Quién eres tú para exigir derechos? ¿Cómo te atreves a volver? Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño, pero sigo vivo. Que yo te... Increíble. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latidos. ¡Nunca tuviste corazón! ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Tiempo.
Gracias, mamá. Bueno, como podéis ver, ya no voy a entrar al cielo porque he perdido una de mis alas. Es el precio del sudor. Bien, ahora ya, chaqueta a tomar por culo. Bueno, ¿qué os pareció la canción? Maca maca, como diría el Oscar. Y esto sonando en la radio constantemente. Lo que decía, los mensajes. Bien, ahora quiero deciros una cosa. A los hombres, a la gente en general, no nos regaléis canciones de amor porque vais a meter la pata. O sea, mal. Si queréis darnos algo que nos guste, dadnos compromiso. Oye, cariño, hoy voy a llegar tarde a casa y voy a estar cansado y no vamos a follar, pero mañana lo intentamos. Mi amor, no voy a llegar a la cena con tus padres, pero me han cambiado el turno, pero otra vez será... Cariño, no eres perfecta, pero te quiero. Eso es lo que nos gusta. Eso es más cercano a la realidad. Creo. Porque como no lo he vivido, no sé lo que... Ahora mismo ya soy como los espantapájaros de la Dorothy, ¿sabes? Me voy desmontando partes. A ver si no se me cae el toto. Bien. A la siguiente canción. Yo no sé cómo vosotros vivís el mundo de ahora, pero es acojonante tener citas. Porque nunca sabes en casa de quién te vas a meter. Nunca sabes por Grindr o por Tinder lo que te vas a encontrar. Es que a lo mejor un día te vas a casa de algún ligue, o un ligue viene a tu casa, y al día siguiente te despiertas muerta. Y ya no te despiertas más. Bueno, sí, una tontería, pero es verdad. ¿En el coco? 2 más 2, 4. Solo tienes que pensar. Además, la CTS. ¡Ay! ¡Ay! La CTS. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Claro? Vale.
que nos conocemos. ¿Te crees que se me queda pequeño? Bueno, pues nada, voy a hacer un poco de spam, ¿vale? Esta canción es una serie llamada La exnovia chiflada, Crazy Ex-Girlfriend, que está en Netflix. ¿Por qué digo esto? Que todo tiene un motivo, ¿vale? Se me ha olvidado. No, La exnovia chiflada, se me ha olvidado, pero bueno. La exnovia chiflada de Netflix. Dos razones por las que tenéis que verla. Primero, tiene muy poca audiencia, está en su cuarta temporada, y es demasiado buena como para que la gente no la vea. Así que miradla, está en Netflix, es decir, que os la tragáis una detrás de otra, es que no podéis ser más perros. Después, ¿qué pasa? Yo cuando descubrí esta serie, me di cuenta de que la actriz protagonista, que también es a la vez la letrista y la coproductora, trabajaba mucho como yo trabajo a la hora de escribir canciones, a nivel de humor, de crítica social, porque ella en la serie tiene números de hipersexualización a la mujer, de crítica de Marilyn Monroe y de lo que era un objeto sexual básicamente, pero la chica es que no tenía más. Entonces creo que se quedaba bien ahí, ¿no? ¿No? Bueno, estamos bien. Si no, porque aquí ya habéis pagado la entrada. Entonces, yo ahí me dije, yo quiero ser como esta tía. Esa tía lo hace todo. Yo llevaba tiempo debatiéndome entre si dedicarme al escenario, a detrás del escenario, a la cantonada. Pues, y con esta mujer dije, yo quiero ser como ella, es una pasada. Y aquí viene el tema siguiente. El tema siguiente también lo ha compuesto Gabriel y yo he hecho la letra. Es una canción que habla de amor. Un amor especial, un amor moderno, porque las cosas evolucionan. Entonces, nada, que me siento muy identificado con esta mujer me inspira mucho y con esta inspiración he hecho esta letra. Por favor, espero que os guste. Aquí y en directo presentamos la canción Moñas. Me he despertado junto a ti esta mañana y me he servido el desayuno en la cama. Nunca llegué a imaginar algo como esto, encontrar, poder volver a soñar, porque es algo que puede durar, porque es algo que puede durar. Desde que te conocí, algo cambió en mí. Dejé de ir de flor en flor porque he encontrado el amor. Que me gusta tu pene y la forma que tiene, su tamaño me pone y sin esfuerzo me ahoga. Yo no quería enamorarme de tu pene, pero es algo que pasó. No me hagas decirle adiós y ya de paso pregúntale si me quiere. Nos fuimos de cita por ahí, tu pene y yo al fin. Quería llevarle a un restaurante a cenar, pero no le dejaron entrar. Sé que mi amor es difícil, pero a veces hay que arriesgar. Lo haría todo por tenerlo junto a mí, pero sin ti, joder, déjame respirar. Que me gusta tu pene y la forma que tienes, su tamaño me pone sin esfuerzo, me ahogues. Yo no quería enamorarme de tu pene, pero es algo que pasó. No me hagas decirle adiós y ya de paso pregúntale si me quiere. El amor de hoy en día se complica y se desvía con la era de los hipsters. Todos son remakes de algo que ya existe.
pero en mi corazón hay una gran pasión. Amo tu miembro viril, mi corazón vuelve a latir. Y no es que sienta algo por un mero ser humano. Y si efectivamente he compuesto una canción para decir abiertamente que yo amo a tu pollo. Que me gusta tu pene y la forma que tiene, su tamaño me pone sin esfuerzo, me ahogue. Y yo no quería enamorarme de tu pene, pero es algo que pasó. No me hagas decirle adiós y ya de paso pregúntale. Pregúntale si me quiere. Pregúntale. Con esto llegaríamos a la última canción. Oh, ya. Este O estaba escrito en el guión. Oh, ya. Sí, espero que lo hayas pasado bien. Nada más quería decir que con este espectáculo mi intención no era decir ¡esto está mal! ¡Tachémoslo! ¡Vamos! ¡Tiramos piedras a que se muera! No. Mi espectáculo era daros la oportunidad de parar atención a los mensajes que nos están bombardeando constantemente en la sociedad y ser capaces de filtrar aquellos que nos interesan y van acordes con nuestros ideales. ¡Uf! ¡Qué bien me ha salido esto! Y que en el transcurso de los últimos 10 años, las canciones de amor de hombre me da la sensación de que se han quedado un poco estancadas, ¿no? Me he quedado con el corazón roto, ay de mí, qué mujer más mala que me ha hecho sufrir. Mientras que las mujeres han ido evolucionando. Cada vez el tema del empoderamiento se ha ido escuchando más en la radio y fijaos que hasta ahora, con el ritmo del reggaetón, que solían ser letras misóginas, estamos escuchando canciones como hola, mira que bien me va sola, nadie a mí me controla, ya que me lo pidas, que no te doy ni ahora. El reggaetón fusión o lo que sea, la verdad es que de género musical entiendo poco. No sé si se nota. Pero básicamente esto era lo que quería decir, daros la oportunidad a vosotros de escuchar y de dirigir qué mensaje nos quedamos. Y que pase lo que pase, después de corazones rotos, lloreras, desamores y todo, y ronquidos, no sé si alguien ha roncado. Tony, que te conozco. Las mujeres, bueno, y la gente en general, sobrevivimos. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo, lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pero el tacón, maquillaje hasta en el corazón, y cada noche te vuelve a florecer sobre la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más pura que yo. Debo sobrevivir, entiéndome, que afortunadamente
me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más, amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Sobreviviré, buscaré un lugar entre los escombros de mi soledad, paraíso extraño donde duermes tú. Y aunque duela, quiero libertad, aunque me haga daño, taciturna llena que el mar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más, amor. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad, paraíso extraño donde duermes tú. Y aunque duela, quiero libertad, aunque me haga daño, Muchas gracias por venir, espero que os haya gustado muy bien. Otra vez una ronda de aplausos para Marcial en la batería, Daniel González en el teclado, Javier Guiller en la cámara y los chicos un poco en la otra cámara. Muchas gracias María Antonia, que nos voy ahora para pasar el show. Y muchas gracias a todos vosotros por haber venido, de verdad. Mucho para mí. De verdad. Gracias. No voy a llorar, porque he sacado la basura fuera. Gracias. ¿Qué más? A ver si me siento yo, Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, soy Ariel Corral, tengo 24 años.